que es menos divertido que las anécdotas, ¿no? Bueno, habíamos quedado acá, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, no voy a hacer la deducción de todas, voy a hacer las deducciones de algunas, como para que vean de dónde salen las formulitas de las derivadas de las funciones inversas, ¿sí? Y yo les dije a ustedes que iba a usar una formulita en todo el desarrollo, que la voy a copiar acá. La voy a poner en azul acá arriba. La formulita que les había mostrado en la diapositiva anterior. Esta. ¿Estamos? Bien, la función seno de x. La función seno de x, que es la verde que ven acá en el dibujo, no es biyectiva, pero para que tenga inversa y se transforme en biyectiva, el mundo, como digo yo, se quedó con un pedazo de la función seno, que es la que va de acá a acá. Este pedacito de la función seno. Esto es pi sobre 2 y esto es menos pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, para que la función seno sea biyectiva, el dominio va de menos pi sobre 2, ahora lo incluye, a pi sobre 2, y el conjunto imagen de menos 1 a 1, tal que f de x es seno de x. Bajo estas condiciones, la función se transforma en biyectiva. Y entonces admite inversa. La inversa va a ser el arco seno de y. Lo único que recuerden que para hacer estas deducciones no cambio las variables, ¿sí? Arco seno de y igual a x. Esa sería la función inversa, que va a ir de menos 1, 1 a menos pi sobre 2, tal que f a la menos 1 de y es arco seno de y. ¿Estamos? La dejo en función de y para poder aplicar esta formulita. ¿Sí? Nosotros lo que pretendemos buscar es la derivada del arco seno de y. Eso es lo que pretendo deducir. Esto sería g de y. Pretendo encontrar la derivada de g' de y. Usando la fórmula 1 que tengo acá arriba, dice que eso es 1 dividido f' de x. ¿Y qué es f' de x? ¿Cuál es la derivada del seno que la habíamos visto? Coseno. Coseno. Acá pongo coseno. Pero ¿cuál es el problema? Acá la variable es y. Y acá la variable es x. ¿Y quién es y? Y es el seno de x. ¿Lo ven? F de x o igual a y igual seno de x. Entonces yo quiero que acá abajo me aparezca seno de x para poder poner y, porque si parto de la variable y, tengo que llegar a la variable y. Entonces recurro a la relación pitagórica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. De allí voy a despejar el coseno de x. Y acá voy a hacer un paso muy importante. Esto es módulo del coseno de x, igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Fíjense, yo quiero saber si puedo sacar estas barras de módulo. Esta sería la cuestión.
¿Estamos? ¿Cómo Sí. sacar estas barras de módulo? ¿En qué conjunto estamos trabajando nosotros? ¿Qué valores toma X? X toma estos valores. Menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Sí. Recuerdo la gráfica del coseno. Yo quiero saber qué signo tiene el coseno para esos valores de X, ¿sí? La gráfica del coseno era así. Acá era 0, acá es pi sobre 2, y esto es menos pi sobre 2. Sí. ¿Qué signo tiene el coseno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2? Positivo. Positivo, ¿ven? Entonces, como el coseno es positivo y las X toman este valor, porque las X están acá están las X y acá están las Y's. Entonces la barra de módulo la puedo sacar. ¿Sí? Y acá voy a poner 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de X. Pero, ¿para qué hice esto? Justamente porque yo quería que me aparezca el seno. ¿Por qué quería que me aparezca el seno de X? Porque en lugar de poner seno de X, voy a poner Y. Entonces, parto de la variable Y y llego a la variable Y. Entonces, ahora sí puedo cambiar las letras que yo quiero, ¿eh? En vez de poner arcoseno de Y, puedo poner arcoseno de Z y será 1 sobre la raíz de 1 menos Z cuadrado. O si no, directamente arcoseno de X, que siempre usamos la variable X, la derivada del arcoseno es 1 menos ¿sí? ¿Están allí? Sí, sí. Profe. Bueno. Sí. De la misma manera, la del coseno de X es muy parecida a esta, por eso no voy a hacer la deducción del coseno, sí voy a hacer la de la tangente porque tiene algunas particularidades. ¿Ven? Esta es la fórmula que hice la deducción recién. La del arco coseno es muy parecida, aparece un menos, ¿sí? Tiene que ver en el despeje, pero es parecida. Voy a hacer la del arco tangente. ¿Cómo llegamos a esta formulita de acá? Hace un ratito yo les dije a ustedes que para que la tangente sea biyectiva hay que quedarse solo con este pedazo de la tangente. Entonces, para que la tangente sea biyectiva, está definida de menos pi sobre 2, que no lo incluye porque la tangente en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2 no está definida en reales, tal que y es igual a la tangente de x. En estas condiciones se hace biyectiva. Su inversa va a ir de reales menos pi sobre 2, tal que su inversa, que la llamo f a la menos 1 de i, como está acá, es el arco tangente de i. Lo mismo, no cambio la variable de entrada para poder aplicar esta formulita que tenía antes en el extremo superior copiado. Entonces, nuestro objetivo es averiguar la derivada del arco tangente de i. Eso es para nosotros g' de i. Uso esta fórmula. 1 sobre... ¿Cuánto me daba la derivada de la tangente? Hoy la recordamos con la hiperbólica. La derivada de la tangente era ¿quién? La secante cuadrado. ¿Se acuerdan que la hiperbólica, hoy llegamos a secante hiperbólica al cuadrado? Sí. Esa estaba en tabla, la habíamos hecho como cociente, seno sobre coseno. Bueno, acá pongo secante cuadrado de x. ¿Y ven que pasa lo mismo? Parto de la variable y, pero acá dice x. Y yo tengo que llegar ahí.
¿Y quién es I? I es la tangente. Entonces tengo que encontrar una identidad que me vincule la secante con la tangente. Y también se parte de la pitagórica, miren. Esta es la pitagórica. ¿Qué les parece? Para que aparezca la tangente y la secante, ¿por cuánto me va a convenir la secante o la secante cuadrado? ¿No? ¿Por cuánto me va a convenir dividir a ambos miembros? Si quiero que acá aparezca la secante. ¿Seno al cuadrado de X? ¿Seno o coseno? Porque la secante era la recíproca del coseno. Por coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Sí, sí. Claro. Esto va a ser la secante cuadrado. Y acá, distribuyendo el coseno cuadrado, seno cuadrado dividido coseno cuadrado me va a dar tangente cuadrado, más coseno cuadrado dividido coseno cuadrado, 1. Esta identidad trigonométrica vincula la secante con la tangente, sale de la pitagórica. Y acá no tengo que despejar nada. En lugar de poner secante cuadrado, ¿qué pongo? 1 más la tangente cuadrado. Igual que antes. La tangente de X es Y. Entonces me queda 1 sobre 1 más Y cuadrado. Y ahora sí puedo hacer el cambio de letra que yo quiero. Arco tangente de X, la derivada, va a ser 1 sobre 1 más X cuadrado. Lo que tienen acá en tabla. Por supuesto que vamos a usar la tabla, pero salen de algún lugar estas fórmulas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, y de la misma manera vamos a hacer las hiperbólicas. Esto ya lo habíamos visto. Esta diapositiva estaba en el anterior PowerPoint y yo les había dicho que las inversas se llamaban argumento seno hiperbólico. Recordemos la gráfica del seno hiperbólico. ¿Se acuerdan que era parecida a x cubo? Esta era la gráfica del seno hiperbólico. El seno hiperbólico va de reales en reales. ¿Es biyectivo el seno hiperbólico? ¿Tengo que hacer alguna restricción? No. No hay que hacer ninguna restricción. Es biyectivo. Si es biyectivo, admite inversa sin ninguna restricción. La inversa va a ir también de reales en reales, tal que, y a esa inversa se la llama de esta manera, como les dije antes, ¿sí? Argumento, f a la menos 1 de i, argumento, seno hiperbólico de i. Bueno, voy a aplicar la misma fórmula de siempre. Yo pretendo encontrar la derivada del argumento seno hiperbólico de i. O sea, g' de i. Uso la fórmula 1, lo que tenemos acá, y también hicimos la deducción. ¿Cuánto nos había dado la derivada del seno hiperbólico? ¿Coseno? Coseno hiperbólico, ¿se acuerdan? Entonces acá pongo coseno hiperbólico. Y siempre es lo mismo. Tengo y y acá tengo x. ¿Quién es y? Y es el seno hiperbólico. Yo necesito que acá abajo aparezca el seno hiperbólico. Y ahí aparece la pitagórica trucha, ¿se acuerdan? Esta relación. Voy a despejar coseno hiperbólico de x. Y acá va a pasar lo mismo que hace un rato. Módulo del coseno hiperbólico igual a la raíz cuadrada. Pero ¿se acuerdan la gráfica del coseno hiperbólico?
La gráfica del coseno hiperbólico era así. ¿Es negativo alguna vez el coseno hiperbólico? No. No, como esto es positivo, la barra de módulo pasa a ser un adorno. Saco la barra de módulo. Y entonces acá pongo la raíz de 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Y ahora sí, la misma historieta de siempre. Esto es I. Y me queda entonces, son todas parecidas pero todas distintas. Que la derivada del argumento, ahora sí cambio la variable. ¿Estamos? Y para la tangente hiperbólica va a pasar algo parecido. Voy a tener que dividir a todo por el coseno hiperbólico cuadrado. Va a aparecer la tangente hiperbólica. Y acá tienen las tres fórmulas de las inversas de las trigonométricas. Y no sé, esperen. Pensé que las había puesto todas. No, estaban en... Me equivoqué, esperen un cachito. La puse en el PowerPoint de las hiperbólicas. Acá. Esto. Ahora me lo voy a llevar también al otro. Ahí está. Tienen todo acá. Ahí está. Fíjense, la que hice la deducción recién fue esta, ¿ven? Esta es la que hice la deducción. Fíjense en que son todas parecidas, pero son todas distintas. ¿Sí? Bueno, ustedes van a tener las tablitas para consultar, pero por lo menos saben de dónde sale. Para estas dos es una situación parecida. La del argumento tangente hiperbólico, hay que hacer algo parecido a lo que hicimos para el arco tangente. No voy a hacer la deducción de todas, pero es todo lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, Jerónimo, ¿estás por allí? ¿Por qué no hay mucho de inversa? Me parece que está con... No me deja activar el micrófono, ahí está. Sí. Ah, No, hay... no hay mucho de inversa, hay uno solo. No, hay uno ¿sí? solo que se puede hacer ahora y después los otros con función logarítmica son. Claro, hay uno solo que se puede. ¿Querés inventar alguno vos para mostrarles regla de derivación con esto? ¿Te parece? Yo digo para no hablar siempre yo. Los dos que tienen son estos dos, podrían hacer el 334, el A y el B. Este todavía no porque se necesita lo que dijo recién Jerónimo, derivación logarítmica. Pero ¿querés inventar uno con arco seno, arco coseno y así haces algo de reglas vos? Yo no tengo ninguno preparado, para serte sincero. Bueno, Los de, entonces invento para yo. ponerme a inventar. Dale, dale. Bueno, dale, no, yo para que los chicos no se crean, viste que pobre no te dejo hablar hoy, pero bueno. No, pero está bien. Yo me imaginaba igual que hoy Iba a pasar iba a esto. ser más. Sí, Bueno, sí. vamos a poner un ejemplito acá, ¿sí? Ejemplo. Esto es para aplicar reglas. Supónganse en que tienen esta función. Y lo que pretendo calcular es g' de x. Voy a usar reglas, ¿sí? Esto es una composición de funciones. Fíjense, si yo tengo que pensar en qué orden hago esta cuenta. Primero hago 5x menos 1, calculo el arco
lo elevo al cubo, porque el cubo está afectando no más que a eso, no al arco tangente, y lo último que hago es el arco tangente. Quiere decir que lo primero que voy a derivar es el arco tangente. Arco tangente de esta expresión. Esto es función compuesta. La derivada del arco tangente evaluada en esta función. Entonces voy a la formulita del arco tangente, que es esta. O sea que acá en lugar de x tengo que tener todo este choclazo. Entonces es 1 sobre 1 más todo esto, 5x menos 1 al cubo, todo eso elevado al cuadrado. Apliqué esta formulita. Porque es regla de la cadena, derivo el exponente, 3, 5x menos 1 al cuadrado, por la derivada de esto, 5. Reglas de derivación. ¿Sí? Pongo otro ejemplo. Sí, sí. Acá, miren. Supónganse que tienen h de x igual argumento seno hiperbólico al cuadrado, elevo al cuadrado el argumento de 3x más 8. Esto es distinto, ¿lo ven? Acá el que está elevado al cuadrado es el argumento seno hiperbólico. Si yo tengo que hacer esta cuenta, primero hago 3x más 8. A eso le calculo el argumento seno hiperbólico y después lo elevo al cuadrado. Quiere decir que lo primero que voy a derivar es este cuadrado. Bajo el 2 multiplicando, le resto 1, por lo tanto queda argumento seno hiperbólico elevado a la primera, por la derivada del argumento seno hiperbólico. Voy a la tablita y tengo que aplicar esta fórmula, pero evaluada para esto. O sea, en lugar de x, tengo que poner todo esto. Entonces me queda 1 sobre la raíz de 3x más 8 elevado al cuadrado más 1. Estoy aplicando esto. Y me falta por la derivada de 3x más 8, que es 3. Bueno, no puedo hacer mucho algebraico. Poner un 6, argumento seno hiperbólico de 3x más 8. El 6 sale de hacer 2 por 3 y poner todo con la raíz. No conviene seguir trabajando, eso queda así. Es aplicar reglas de derivación. Ejemplo 1, ejemplo 2, y vamos con un tercero. P de x igual logaritmo natural del argumento lo voy a pensar porque tiene que ser positivo, solo del coseno hiperbólico le puedo pedir. Argumento coseno hiperbólico de x al cuadrado menos 5x elevado a la tercera. ¿Qué sé yo? Eso. Bueno, pienso cómo hago la cuenta. Fíjense, acá tienen logaritmo de algo, argumento coseno hiperbólico de algo. Si yo tengo que hacer esta cuenta, primero empiezo por hacer esta cuenta. Después le elevo al cubo. Después le calculo el argumento coseno y lo último que hago es el logaritmo. Lo último que hago es lo primero que derivo. Es la derivada del logaritmo, pero evaluada para todo esto. Estamos haciendo regla de la cadena. Quiere decir que me queda 1 dividido todo ese chorizo.
por, ahora sigo con la derivada del argumento coseno hiperbólico. Voy a la tablita, pero evaluada para este chorizo. Entonces voy a la tablita y digo 1 dividido la raíz, en lugar de x tengo que poner todo eso que tengo allí, elevarlo al cuadrado y sumarle 1. Es esta, perdón, restar 1, me equivoqué, restar 1. Perdón. Ahí. Y me falta por la derivada de esta expresión. 3x cuadrado menos 5x al cuadrado por la derivada de lo de acá adentro. 2x menos 5. Bueno, no se puede hacer mucho algebraicamente más que poner un único numerador y un único denominador. Y acá potencia de otra potencia. Mucho no se puede limpiar. Voy a escribirlo abajo, pero en negro, porque si no, no se va a ver. P' de X. Puedo escribir 3x cuadrado menos 5x al cuadrado por 2x menos 5. Todo eso dividido. Argumento coseno hiperbólico de x cuadrado menos 5x al cubo por, y acá me queda la sexta, ¿no? No hagan, ahí no se hacen cálculos, nada. Es aplicar reglas de derivación para practicar reglas, ¿no? ¿Sí? En la práctica tienen 2 solitos para hacer, por eso inventé. Sí, sí. Bueno. Muy bien, esto es derivadas de las funciones inversas. Hay una propiedad, que esta propiedad les va a servir para hacer este ejercicio que tienen en la práctica, que es el 335. Hay uno solo, un ejercicio solo donde se usa esta propiedad. Y bueno, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Pero, no sé por qué el mouse, no sé si se me están terminando las pilas. Bueno, la propiedad es esa. Fíjense, si nosotros tenemos una función, cualquiera, cualquier función, ¿sí? F de X. Y el punto X0 y 0 pertenece a F de X. Si esa función admite inversa, ¿qué punto va a pertenecer a la inversa? El que se da vuelta, ¿no? El inversible, ¿se acuerdan? Era el concepto de función inversa. Están todos los pares ordenados dados vueltas. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué me está diciendo esta propiedad? Me está diciendo que la derivada evaluada, la derivada de la función inversa evaluada en I sub 0 es el número recíproco, recíproco nomás, no recíproco y opuesto, es el recíproco de la derivada en la función directa evaluada en el X sub 0. ¿Sí? O sea, la pendiente de la recta tangente en X sub 0 y sub 0 es recíproca de la pendiente de la recta tangente en la función inversa para ese mismo punto. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Parece un trabalenguas, pero fíjense, tenemos la función x cubo, ¿sí? Sí. Vamos a tomar, vamos a tomar un punto de x cubo.
Por ejemplo, el punto 2,8 pertenece a F. Sí. Bien. Quiere decir que 8,2 va a pertenecer a F a la menos 1. X cubo va de reales en reales. Es biyectiva. Admite inversa, ¿sí? Su inversa también va a ir de reales en reales. Y la fórmula de la inversa es el despeje de esto, que es la raíz cúbica de X. ¿Sí? En algún momento vimos este ejemplo. Sencillo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo quiero encontrar la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. La pendiente, o sea, pendiente de la recta tangente a f de x por 2,8. Bueno, los escucho a ustedes. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente a f de x en 2,8? Si no entienden esa x, pongo en 2,8. Esto tiene que ser conocido. Que hay que calcular. La derivada en ese punto. Sí, la derivada, o sea, f' La derivada puntual. en Sería 2. en ¿Sí? 2, sí. Claro. Bueno, pero es facilísimo. F' de x, ¿cuánto me da? 3x cuadrado. 2. Sí. Bueno, entonces, ¿qué va a ser? 3 por 2 al cuadrado. Sí, Sí, sí. 12. que sería 12. Bueno, esta propiedad lo que me está diciendo es que yo esto lo conozco, ¿ven? Porque yo lo que calculé es esto. ¿Sí? Que si yo hago 1 dividido f' en 2, lo que voy a obtener es la derivada de la inversa evaluada en I sub 0. ¿Quién es I sub 0 para nosotros? 8. 8. 8. ¿Sí? Sin hacer nada, esto va a valer 1 sobre 12. Pero ahora lo vamos a verificar, porque total conocemos la inversa. Yo acá apliqué esta propiedad. Propiedad. Y acá apliqué la propiedad. Ahora lo voy a verificar, a ver si es verdad. Verifico. Nosotros conocemos quién es la inversa. La inversa es la raíz cúbica de x. La Sí. derivada de la inversa, uso reglas. ¿Cuánto me da la derivada de la inversa? La derivada de la raíz cúbica. 1 sobre 3 por raíz cúbica de x. No. Menos 2 tercios. Ah, X. porque esto es x a la 1/3. Baja el 1/3 y acá le tengo que restar 1. Me queda la menos 2/3, que es como poner la raíz cúbica de x cuadrado abajo, una derivada elemental, ¿sí? ¿Dónde tengo que evaluar esta derivada? No en x, guarda. ¿En qué la tengo que evaluar? En 8. Sí. 3 raíz cúbica de 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, 64. Raíz cúbica de 64, 4. O sea, un 12avos. Lo mismo que me dio con la propiedad. Y ahora se los voy a mostrar en GeoGebra para que vean esto de la interpretación geométrica, ¿sí? Que las recíprocas, que las
pendientes de las rectas tangentes en su punto y en el inversible son números recíprocos. Ojo, no es recíproco y opuesto, no son perpendiculares, es solo números recíprocos. Acá lo tengo hecho en GeoGebra para que vean gráficamente lo que hice en ese ejemplo. Fíjense, tengo la función x cubo y después elegí un punto, el punto 2,8. Sí. ¿Qué le pedí a GeoGebra? Que arme la tangente que pasa por 2,8. ¿La ven la tangente? ¿Ven que la pendiente de la tangente es 12? Nosotros calculamos solo la pendiente, 12. Esta es la recta tangente que pasa por el punto P en la función directa. La pendiente de esa recta es 12, que lo habíamos calculado en el PowerPoint. ¿Sí? Ahora grafico la inversa. Raíz cúbica. ¿Se acuerdan que eran simétricas respecto de la bisectriz del cuadrante? Y ahora marco el punto invertido de este en la inversa, o sea, el punto 8,2. Sí. Ven que yo acá hice la identidad para que se acuerden que la función directa y la función inversa eran simétricas respecto de la bisectriz del cuadrante, por eso dibujé y en X. Si yo tomo estos dos puntos, este segmento es perpendicular a la función identidad y esta distancia es igual a esta distancia. Así se arma lo que vimos en su momento con las funciones inversas, una simetría respecto de la bisectriz del cuadrante. ¿Sí? Eso es anecdótico como para que se acuerden. Eso ahora lo borro. ¿Y ahora qué le pedí? La tangente que pasa por Q. Fíjense en lo que hace GeoGebra. 0,08 pone. ¿Es el resultado de qué cuenta? Que aproxima siempre GeoGebra. 1 dividido ¿cuánto? 12. 1 dividido 12, que lo aproxima feo, como siempre, ¿no? Porque 1 dividido 12 no debe dar, no sé si da justo 0,08 o da más decimales. Corta en 2 decimales GeoGebra. Y ahí tienen las dos rectas, lo que les decía, ven que no son perpendiculares las dos rectas, porque las pendientes son recíprocas, no son recíprocas y opuestas. Esa es la propiedad que vincula las derivadas en un punto de su función y en su punto inversible en la función inversa. Son números recíprocos. Este les queda en el PowerPoint. ¿Sí? ¿Estamos chicos o no? Sí, Sí. profe. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio de la práctica. A ver si lo pensamos entre todos. Dice, obtener G' en 2 sabiendo que G es la inversa de F. O sea, esta es F a la menos 1, ¿no? Sí. Y me piden G' en 2. Yo lo que tengo que hacer es encontrar el punto. Si me piden G' en 2, esto es el I sub 0. Sí. ¿Cuánto vale la X? Es por tanteo, ¿no? ¿Qué número hace que esta cuenta me dé 2? Es la pregunta.
No se puede hacer por despeje, se hace por tanteo esa ecuación. Pero Cuando es un X es número 1. claro, es 1. Porque miren, 2 por 1 y logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Quiere decir que este es el X sub 0. Solo este Por caso la, sería por tanteo por el logaritmo o todos. es por tanteo porque acá no se puede despejar X. Claro. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones trascendentes. No podés despejar X. ¿Cómo haces Hay para una despejar? infinidad de valores Claro, que puede sí. tomar. Pero No si podés, tuviéramos otra función, tendríamos que usar la despejás. propiedad que explicó anteriormente No, y no, ahora despejar. la vamos a aplicar la propiedad. Yo todavía la propiedad no la apliqué. Yo lo único que hice fue calcular el Ah, punto, nada más. Todavía no apliqué la propiedad. Pero para averiguar este 1 es despejar X de acá. Y X no se puede despejar. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones trascendentes. Cuando veamos polinomio de Taylor, vamos a aprender cómo en forma aproximada determinar soluciones de esa ecuación. Acá la solución era muy fácil porque la puedo buscar por tanteo y no es aproximada, es exacta, es 1. ¿Mm? Esas ecuaciones donde no se puede despejar X se llama ecuaciones trascendentes. Bueno, ahora voy a aplicar la propiedad porque a mí me piden G' en 2. Y entonces, ¿cómo sería la propiedad con estas letras? A ver si se dan cuenta. Sería la inversa de F por G'. No, no entiendo, a ver, ¿cómo? Repetime. ¿Qué copio? A ver, decime y yo copio. No sería la inversa de F. Esta, la inversa la llamaron G, acordate. Y a vos te piden G' en 2. O sea, vamos a la propiedad anterior. Ah, está bien. Entonces ¿Sí? O sea, sería ¿qué conocés vos de acá? ¿El primer miembro o el segundo miembro? ¿Qué es G' en 2? G' en 2 sería I sub 0. Claro, o sea, sería el primer miembro. Claro, ¿Sí? sería. Sí. ¿No? O sea, la propiedad anterior, ¿eh? La copio acá. La derivada de esto era igual a la derivada de esto. Esa es la propiedad anterior. Bueno, ahora me cambiaron los nombres, ¿sí? Claro, Este es el sería. dato que estamos teniendo. Nosotros nos piden G' en 2, porque a la inversa la llamaron G. G' en 2. Este sería mi I sub 0. Pero yo les hice a ustedes calcular el X sub 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? 1 sobre F' en 1. Sí, ¿Sí o parece no? que sí. Bueno, busco la función derivada. ¿Cuánto es la función derivada usando reglas? 2 2 más más 1 1 sobre. sobre X. 1 sobre X. Y bueno, ahora esta la tengo que evaluar en 1. 2 más 1 dividido 1. 1. 3 sería, ¿no? Y esa es la respuesta. Que si mal no recuerdo, bueno, no sé si lo arreglaron. En la guía esta que yo tengo, la respuesta está mal, pero no sé si eso lo habrán arreglado. No sé qué respuesta tienen ustedes, pero es esa la respuesta. Si no la arreglaron todavía.
¿Sí? ¿Estamos? Es el único ejercicio donde se aplica esa propiedad. No hay otro. Medio que podían haber puesto uno más, ¿no? Porque uno solo lo hago yo y ustedes ¿qué piensan? No piensan más. Bueno, yo les dejo para pensar, Profe, determinar las ecuaciones de las tangentes a F y G en 1, 2 y en el caso de G en 2, 1. Acá en el punto 1, 2. Y acá en el punto 2, 1. Bueno, eso se los dejo para que lo piensen ustedes. Completan este ejercicio. profe, ¿Sí? G, la derivada de G en 2, ¿no sería un tercio? Porque F, ¿Por qué un Sí, tercio? porque es un 1 arriba, es dividido, porque ¿no? tiene el 1 arriba, Tipo en plan- Ujú, ujú. 1 sobre 3 no sería. ¿Por qué 1 sobre 3? Abajo decimos la derivada de F y dio 3. Sí, es 2 más. De Esto F está cuando, acá. cuando X es igual a 1. ¿Cómo? Y cuando reemplazo a la X por 1, puse un 1 acá abajo. Sí, Y 1 dividido 1 es 1. es 1. 2 más 1, 3. Pero cuando Sí. se pasa la fórmula de G derivada, Ah, tenés razón. Yo puse, perdón. Ay, tenés razón. Muy bien, acá. El 3 es abajo. Qué pescado. Tienes, bien, es un tercio. Sí, tenés razón. Esto es 3. Lo puse arriba. Mil disculpas. Es un tercio la respuesta. Perdón. no, no pasa nada. Gracias. Bien, bien, bien. No, Sí. Bien. Sí, de apurada, ¿vieron? Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Eso lo terminan ustedes, lo piensan, no, no lo vamos a hacer ahora. Después cualquier cosa me preguntan la clase que viene. bueno, profe. ¿Sí? Ah, miren. Lo tenía calculado para el recreo esto, pero se ve que me falló. Sí. Este es el árbol que tengo en la puerta de mi casa. Pero esto es versión 2020 y esta es la versión 2021. El año pasado se puso más lindo que este año. La mugre que debe tirar eso. Yo ya me quejo de... Terrible, no saben lo que es la calle mía. Ah, encima se le rompió un caño a la vecina, es agua. Toda esa mugre me entra dentro del garage cuando entramos los coches. Bueno, igual en los 2 tilos que tengo de mi vecino dan más mugre que el mío. Pero bueno. Bueno, pero todo el mundo se para en mi arbolito y se sacan fotos. Es llamativo el arbolito. Esto la saqué desde la ventana del comedor, desde donde estoy dando clase. Bueno, esta es la foto actual y esta es la del año pasado, para la misma época. Bueno, derivación implícita, ¿sí? ¿Venimos bien con la hora? Sí, tenemos tiempo. 11:20. Bueno, derivación implícita. No hay teoría, simplemente se aprende a derivar en forma implícita a partir de los ejemplos. Primero, ¿qué significa que una curva esté definida de manera implícita? ¿Se acuerdan las cónicas que vimos? Sí. Esto es una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Acá no tengo despejada la y en función de x. Esto
es una curva, que tampoco es una función, definida en forma implícita. ¿Qué quiere decir en forma implícita? Que no tengo despejada la y en función de x. Pero debo pensar que la y es una función de x. O sea, la y sería variable dependiente y la x variable independiente. ¿Sí? Independientemente que sea o no una función, una es variable independiente, porque cuando uno deriva tiene que decir derivo respecto de qué. ¿Quién es la variable independiente? ¿Sí? Entonces, cuando tengo una expresión como esta, que no tengo despejada y en función de x, y es imposible además, porque acá si quisiera puedo despejar y en función de x, pero acá imposible despejar y en función de x, tengo que derivar de manera implícita. ¿Cómo derivo de manera implícita? Voy a empezar por un ejemplo más fácil que este. Supónganse que tienen x por y. Y quiero calcular la derivada de esto. Es un producto. La derivada de un producto me dice la derivada del primer factor, 1 por el segundo sin derivar, más el primer factor primero sin sin derivar derivar. por, y la derivada del segundo factor es y'. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos algo definido de manera implícita, siempre partimos de una igualdad. Yo acá puse la derivada de este producto, no lo tomé como una igualdad. Supónganse que ustedes tienen esto. Y quiero derivar esto. Derivar esto significa derivar ambos miembros. Entonces, la derivada del primer miembro es lo que hice acá arriba. Y la derivada del segundo miembro vale 0, porque es la derivada de una constante. ¿Y qué tengo que hacer? Despejar y prima. Siempre cuando derivo de manera implícita, la derivada en forma implícita va a depender tanto de la y como de la x. Es una característica de las derivadas en forma implícita. Vamos a otro ejemplo fácil, antes de meterme con estos más complicados. Supónganse que tienen x sobre y más 4x igual 6y. Siempre en forma implícita van a tener una igualdad. Y para derivar esto se deben derivar ambos miembros. En el primer miembro tengo una suma. Derivo la suma de sus derivadas, pero acá tengo un cociente, aplico la regla de cociente, me queda derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que pongo y', todo sobre el denominador elevado al cuadrado, más la derivada de esto es 4, igual. Y la derivada de esto es constante por función. Pongo la constante y la derivada de y prima. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar y prima, ¿sí? Para eso empiezo a hacer álgebra. Distribuyo el y cuadrado, me queda 1 sobre y menos x y prima sobre y cuadrado. Este término que tiene y prima lo paso negativo. El 4 lo paso para allá, porque todo lo que tiene y' voy a sacar factor común y', lo que no tiene y' lo paso para el otro lado, saco factor común y', me queda menos x sobre y cuadrado menos 6, saqué y' de factor común entre estos dos,
igual a menos 4 y este término lo transpongo de manera negativa. Y después todo esto que está multiplicando pasaría dividiendo del otro lado y con eso tengo el despeje de I'. I' es menos 4 menos 1 sobre I, todo eso dividido. Generalmente quedan expresiones así medio largas, pero siempre la derivada va a depender de X y de Y. Es aplicar reglas de derivación, por eso el que no practicó reglas de derivación, y bueno, está en el horno, ¿no? Porque hoy no entendió ni J. Bueno, voy a hacer los dos ejemplos de arriba. Derivo esto. Derivada de la resta, resta de las derivadas y derivada de acá. Acá tengo producto, ¿sí? Entonces, la derivada del primer factor es 4 por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por, ¿y cómo derivo I cuadrado? Primero bajo el 2 por I, y a eso lo multiplico por I'. Menos, guarda, porque el menos va a afectar a todo, abro un vínculo, la derivada de este producto, que es lo que hice acá, ¿no? Derivada del primer factor 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto es igual, acá es constante por I'. Bueno, ahora tengo que Profe, despejar, sí. en el primer término no tendría que separar la constante, o sea, 4, y derivar No, no hace solamente X falta, por... te conviene tomar a todo esto como primer factor, Ah, ok, ok. ¿sí? Porque si no, si vos lo tomás como triple, te va a quedar, complicás. Yo tomé todo esto como el primer factor y esto como el segundo factor. Siempre que tenés constante por X, hicimos así, ¿eh? Ok. Bueno, ahora fíjense. Elimino paréntesis precedido por signo menos y todos los términos que tienen I' los dejo de un lado y lo que no tiene I' lo transpongo del otro. Entonces me va a quedar acá 8x y I', que sería esto. Y acá me queda menos x y', porque eliminé el paréntesis precedido por signo menos, y este lo transpongo negativo. Todo lo que tiene I' en un miembro. Y este pasa negativo para el otro lado, y este que estaba negativo al eliminar el paréntesis pasa positivo del otro lado. Ahora saco factor común I'. Y después todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí tengo la derivada. Que si la quiero evaluar en un punto, tengo que conocer el valor de X y el valor de Y. Este por ahora lo voy a sacar porque me está molestando. Lo voy a poner en otra diapositiva aparte. Dice 3A porque seguro lo saqué de un parcial. Por eso le había puesto el cuadradito adelante para...
Este seguro es de algún parcial. Yo le había puesto así. Ahí está. Ahora después lo voy a hacer. Y acá lo voy a sacar. Así no molesto. Bueno, me falta este derivar. Voy a usar otro color, así me quedan todos distintos. Este color es muy clarito. Ahora vamos a poner el azul más oscurito. Bueno, voy a derivar esto. Derivada del producto. Derivada del primer factor 1 por el segundo sin derivar. Más primer factor sin derivar por... Para derivar y cubo, primero tengo que derivar el cubo. Es como si yo tuviese 5x más 1 al cubo. Esto es mi y. Primero derivo el cubo. Entonces, ¿qué me quedaría? 3 por y. Pero a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de y prima. Piensen que, ¿cómo derivan esto? Primero bajan el 3, le restan 1 y después lo multiplican por la derivada de lo de acá adentro. Eso es lo que aplico cuando hago y cuadrado o y cubo, por si no quedó claro, ¿no? ¿No sería y cuadrado que queda? Sí, Porque y se le restaría cuadrado. 1. Dije y cuadrado y no lo escribí. Bien. Ah. Muy bien. Perfecto. Bien. Menos. ¿Y acá qué van a derivar primero? ¿El seno o el producto? El seno. Claro, la derivada del seno, coseno de x por y. Y a eso hay que multiplicarlo, por las dudas abre un corchete, no sea cosa que el menos afecte, por la derivada de este producto. La derivada de ese producto es derivar el primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la Por y derivada del prima. segundo. Igual, y ahora derivo el segundo miembro. Acá igual que antes, cuando tienen constante con una X les conviene tomar a esto como el primer factor. La derivada de eso es 6x por y más 3x cuadrado por la derivada de y que es y'. Bueno, acá el despeje de y' queda feucho, ¿sí? Acá me quedaría 3x y cuadrado y prima. Esto tendría que aplicar distributiva. Me quedaría menos... la distributiva del primer término no tiene y prima, por eso no lo voy a poner. Voy a poner la distributiva del segundo que tiene y prima. Me queda coseno de xy o ix por x y prima. Y este que tiene y prima viene para acá negativo. Y ahora lo que no tiene y prima lo mando para el otro lado. Este pasó negativo. Todo esto ya lo puse y me falta la distributiva entre estos dos que no tenía y prima y les dije que no la ponía. Daba negativo por este menos, pasa positivo, coseno de xy o ix como quieran por y. Bueno, después hay que sacar y' de factor común y todo lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ya hago ese paso todo junto. Les dije que quedaba medio feucha. 3x y cuadrado menos coseno y x por x menos 3x cuadrado. Y ahí se acabó.
¿Mm? Están en distintos colores, así no se mezclan. Esto es mecánico, es aplicar reglas, pero las tengo que saber. Las reglas, tengo la tablita al lado, ni siquiera las tengo que memorizar, pero sí tengo que saber derivar, cómo aplicar eso que tengo ahí al lado. Esto, ¿qué les permite hacer de la práctica? Acá. Derivada en forma implícita. El 328, ahí tienen, yo las que hice incluso son más difíciles que las que están acá. Tienen para derivar aplicando reglas, lo que recién expliqué en esa diapositiva. Y después fíjense en que tenemos 329, 330, volvemos a la recta tangente, recta normal, ¿ven? El 332 es parecido al que tengo en la diapositiva. A ver, esperen, no, estoy diciendo una pavada. No, el 332 lo tengo metido en la diapositiva, a ver. No, este es otro. El 3, acá, este es el 332. El 332 está hecho en papel acá al lado, ¿lo ven? No sé si ven la imagen. Se los Sí, se hice, se los hice en papel, tienen todo esto, ¿sí? Para el 332. Yo voy a hacer este, que no está en la guía, como les dije, seguro que lo tomé en algún parcial, que les va a servir de muestra para alguno de los ejercicios que tienen allí, porque son tan poquititos los ejercicios que los tienen que pensar ustedes. Como siempre, después la clase que viene me preguntan cómo hoy hicieron y si no salen, respondo. ¿Estamos? Así que, de acá, el 332, se los puse resuelto en papel. Primero inténtenlo hacer ustedes y después, si no, van al papel y se fijan. Y ahora voy a hacer uno que les va a servir como muestra, como modelo. No hay modelos. Acá es usar los conceptos, ¿sí? Y esto es lo último que vamos a hacer hoy. Derivación logarítmica va a quedar para la clase que viene. Dice, encontrar los puntos donde esa curva, ven que es una curva que está definida en forma implícita. ¿Sí? Sí. Dice, Sí. encontrar los puntos donde esa curva corta al eje X. Esa es la primera frase. Ya eso, si tenemos claro el concepto de intersección con el eje X de una curva, tengo una curva. ¿Cómo se encontraban las intersecciones con el eje X? Cuando y valía 0. Muy bien, y vale 0. ¿Está? Entonces, reemplazo a la y por 0. X cuadrado más x por 0 más 0 al cuadrado igual a 9. X al cuadrado igual 9. 5000 veces hicimos esto. Módulo de x igual a 3. La x vale 3 o menos 3. Quiere decir que los puntos son el punto 3, 0 y menos 3, 0. Estos son los dos puntos donde la curva corta, esta curva que no tengo ni idea qué es, pero está cortando al eje X por 3, 0 y por menos 3, 0.
¿Estamos de acuerdo con esa frasecita? Sí. Dice, hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a dicha curva por esos puntos. O sea, tengo que encontrar la tangente que pasa por 3 y la tangente que pasa por -3. Y después me hacen una pregunta. ¿Qué posición tienen ambas rectas tangentes entre sí? Justificar la respuesta. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación de la recta tangente? No cambia, la ecuación de la recta tangente es siempre la misma que vimos, ¿sí? La ecuación de la recta tangente era esta. Lo que pasa es que ahora hay que adaptarla a el formato implícito, porque esa curva ni siquiera es una función. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que derivar y evaluarla en este punto para hallar la tangente y después seguir aplicando la fórmula. Claro, Bueno, sí. derivo la curva y ahí hay que usar derivación logarítmica. Implícita, quiero decir. Derivo ambos miembros, por favor, ambos miembros. Dos x más derivada de x1 por y más Y más x x y por y prima. prima Más 2 2y por y prima por y prima. igual 0, porque la derivada de una constante es 0. Sí, Estos son los términos que tienen y prima. Lo que no tiene y prima lo paso restando. Y de acá voy a sacar factor común y prima y lo que me quedó después va a pasar dividiendo. Esta es la derivada, que ven que depende de x y de y. Para hallar la primera, la tangente que pasa por 3, 0. 3, 0 es mi punto, el punto P. Esto sería x sub 0 y esto sería y sub 0. O si sí. quieren, x1 y 1, ¿sí? Es un punto. Bueno, esta derivada y prima para ese punto 3, 0, ¿cuánto me da? Menos 2 por, a la Por x tres. la reemplazo por 3 y a la y por 0. 3 más 2 por 0 te queda abajo. Claro. Queda menos 2. Sí. Bueno, la ecuación de la recta tangente es menos 2, que sería esto, por x menos 3 a 0. Sí. O sea, igual a menos 2x más 6. Esta es la tangente que pasa, tangente por 3, 0 a la curva. Y ahora hay que buscar la tangente que pasa por menos 3, 0. Va a cambiar la derivada. Es ahora en menos 3, 0. Sí, solo hay Menos que reemplazar los 2 valores. por menos 3, menos 0, sobre menos 3, menos menos 3 que queda más 3, más 2 por 0. Te queda lo mismo. Me queda lo mismo. Me queda, ojo, me queda la misma pendiente, ¿sí? Vamos a ver si aplico la fórmula. Menos 2 por x más 3 va a quedar ahora, más 0. No queda la misma ecuación de la recta. Es otra recta. Pero si tienen la misma pendiente, ¿cómo son esas rectas? ¿Qué es lo que da respuesta a esto? Paralela. Iguales, Claro. ¿no?
Son paralelas y la justificación es escribir. Son dos rectas que tienen la misma pendiente. Hacer todo esto, ¿sí? Saben que esto se puede dibujar en GeoGebra, ¿no? Ahora lo vamos a hacer. No sé si no lo tengo hecho. Me parece, si no lo hago adelante ustedes, no hay problema. ¿Cómo dibujar una implícita en GeoGebra? Van a poder visualizar esa curva que es. Creo que es una elipse rotada, sin mal. No, si mi memoria no falla o mi álgebra mental no falla. Elipse rotada quiere decir que los ejes no son paralelos al eje X e Y, sino que están rotados. Ahora vamos a ver eso. Sí, es esa forma. Es esa forma, ¿no? El que vio álgebra, bueno. A ver, esperen. Che. No tengo flechita. A ver, bueno, lo vamos a hacer en GeoGebra y después les pongo el link. Bueno, por ahí ustedes ya saben dibujar. Curva implícita creo que se llamaba, acá está, ¿ven? Curva implícita. Fxy. ¿Cómo era la fórmula? X cuadrado. Más X por Y. Más X por Y. Más Y cuadrado. Al cuadrado. Sí, lo que pasa es que hay una pequeña trampita acá. Tienen que pasar todo al primer miembro. No se pone igual a 9, sino menos 9. ¿Ven? Ahí está la elipse rotada. ¿La ven? Sí. Ven que los ejes de la elipse no son paralelos a los ejes. ¿Y qué punto es el punto que encontramos? Recuerden que para marcar un punto usan mayúscula, igual, abro paréntesis, era -3, 0, ¿se acuerdan? Sí. Ahí lo ven el punto. Y el otro punto era, le pongo otra letra, Q. 3,0. 3,0. 3,0. Ven que son los puntos de corte con el eje X, lo que habíamos calculado de manera analítica, ¿sí? Habíamos encontrado el 3 y el -3. Y no sé si funciona el comando tangente para la curva implícita. Me parece que no funciona. Me parece que no. A ver, tangente. Ah, sí, dice tangente, punto y cónica, miren. Es punto y cónica, porque no es una función. Uso acá. El punto es el punto P. Y la cónica, no sé si hay que poner EC1, el nombre que le puso GeoGebra. Sí, ahí. No me acordaba. Como no. Y lo mismo, tangente, ven, no, con mayúscula. Es tangente el comando, punto cónica. El punto es Q. Y la cónica le pongo el nombre que GeoGebra eligió para esa cónica, S1. Ahí están las dos rectas paralelas. Y que pasan, fíjense en cómo todo es coherente, ¿no? La ordenada al origen de una era 6 y la ordenada al origen de la otra era -6.
¿sí? O sea que encontramos bien, y aparte acá tienen las ecuaciones, ¿no? Despejando y son las ecuaciones que encontramos. ¿Sí o no? ¿Mm? Sí, sí. ¿Entendió? Este se los pongo acá, el hipervínculo. Guardar. ¿Cómo era el ejercicio? De implícita. Qué sé yo. Lo guardo porque todo lo que yo guardo va a mi nube. Lo comparto. No, en vez de ir a compartir voy a hacer así. Me copio este hipervínculo. Vengo acá. Era este ejercicio. Les voy a poner el GeoGebra en una flechita. Flechita. Y ahora le voy a mandar el hipervínculo acá. Insertar. Hipervínculo. Listo. Ahí tienen el GeoGebra. Bueno, ¿entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno. Ahora hay que practicarlo ahí. Sí, solo nos va a quedar para la clase que viene derivación logarítmica, ¿sí? Que es mecánico, derivación logarítmica. Y derivadas sucesivas, que también es bastante fácil. Eso me queda para la clase que viene, así que lleguen hasta el 333, pero salteen el 327, no, y el 326 tampoco, porque esto es derivación logarítmica. Esto lo tienen que saltear. Y en implícita también, no, en implícita no, en las de las inversas hay uno que tienen que saltear. Esta guía, como está ordenada, me pone loca. Era el C, De las profe. inversas, acá, este lo tienen que saltear. ¿Sí? Porque esto es derivación logarítmica. Yo solamente les voy a explicar en qué caso se aplica y lo voy a explicar la clase que viene, derivación logarítmica. ¿Cuándo se aplica derivación logarítmica? Lo tengo... Ah, miren, estaba acá el GeoGebra. ¿Ven? Yo sabía que lo había hecho. Bueno, ya está, les quedó duplicado y lo hice adelante de ustedes. ¿Cuándo se usa derivación logarítmica? Y esto lo vamos a ver la clase que viene, que es el ejercicio de la guía. Cuando ustedes tienen una función elevada a otra función. Cuando tengo una función elevada a otra función, tengo que usar esto que vamos a ver la clase que viene, que es derivación logarítmica. Y acá tienen ejemplos. ¿Ven? En la base tengo una función y en el exponente tengo una función. Acá la derivación logarítmica hay que usarla acá. X elevado a la X. Ven que acá tengo base función, exponente función. Base función, exponente función. Base función, exponente función. Base función, exponente función. ¿Sí? Esto lo vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto, profe. La clase que viene, ya me voy adelantando, muestro el cronograma, voy a dar diferenciales, no lo voy a reprogramar. Diferenciales además generalmente se da en 2 horas, todo diferenciales para una clase es muchísimo, tiene que ver con derivadas, por supuesto. Así que
La clase que viene, la primer partecita de la clase voy a terminar derivadas y después voy a dar diferenciales. No lo voy a reprogramar, ¿sí? Voy a dar diferenciales. Y bueno, esto es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Está? Y ven esta actividad, que no sé si es la 4, creo que sí, para ustedes es la 4, sí, actividad 4. Bueno, la actividad 4, yo ya les dije, va a ser todo sobre derivadas, no va a ser de diferenciales, todo sobre derivadas. Estoy tratando de armarla en el campus, yo les había dicho a ustedes para que usemos el campus, va a ser, estoy tratando de meter ejercicios no solo de múltiple choice, sino de verdadero falso, por ahí a ver si me sale de enganchar con flechas, no sé, porque le estoy tomando la mano. Hay que sentarse tantas horas para que me salgan las cosas que, bueno, aparte tengo 5.000 plataformas en mi cabeza, entonces, estoy tratando de hacerlo por el campus, ¿sí? Va a ser así, tipo el formulario de Google, pero en lugar de, va a ser en el campus, con distintos ejercicios, como una síntesis de todo lo que vimos en derivadas. Esa va a ser la última actividad antes del parcial, que es la actividad 4, pero recién la van a tener la semana que viene. Todavía tienen que seguir practicando, y les voy a dar toda una semana para que la hagan tranquilos. Recuerden que aprobar estas actividades es condición para poder promocionar la materia. Así que pónganse en las pilas. ¿Estamos? ¿Sí? Todavía nos falta ver teoremas de las funciones derivables, o sea, en el parcial va a entrar todo lo que estamos viendo, ¿sí? Y el parcial, como les dije, yo lo había programado para el día feriado. Si ustedes no quieren ese día, o porque es feriado, y no quieren ese día porque se les juntaron muchos parciales, bueno, combinamos otro día en la semana siguiente, aunque sea el receso, porque el receso es hasta el 2 de agosto, pero la primera semana se pueden tomar parciales y recuperatorios. La primera clase después del receso va a ser el 6 de agosto, ahí lo tienen escrito en el cronograma, pero combinamos el parcial, si no lo quieren hacer el viernes 9 de julio, podemos combinar al viernes siguiente, la primera semana de receso. Yo no tengo problema, no me voy a ir de vacaciones. Profe, sinceramente me parece que es una buena idea, bastante buena idea, porque ya de por sí tenemos durante la semana todos los parciales juntos. Claro, por eso. Así que, no sé, si mis compañeros están de acuerdo, creo que es lo mejor para todos, tomando de referencia ese punto. Tendríamos alrededor de 2 semanas para repasar y podríamos ver los temas más tranquilos. Bueno, acá en insertar, en revisar, voy a poner la plumita. Esto, lo que ustedes me están diciendo, acá tengo el calendario. 9 de julio es el feriado, ¿no es cierto? Ustedes toda esta semana tienen 5.000 parciales seguros, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el parcial de álgebra el 8, o sea, el día anterior, el claro. jueves. Entonces, ¿quieren que quedemos para el 16 de julio? Y para sí, me parece lo mejor. ¿Sí? Porque esa semana se pueden tomar parciales. Es semana de recuperatorios y parciales. Como nosotros recuperatorio no tenemos, lo cambio al 16 de julio. Me parece perfecto, profesor. Perfecto, chicos. Ya estoy cambiando acá, 16 del 7. Bueno, profe. Y así ustedes pueden más tiempo para practicar, no se les juntan con los demás parciales, y no lo quiero dejar para después del receso porque se olvidaron de todo. Quiero que ahí esté el parcial. El año pasado lo dejé para
después del receso fue un desastre. No hicieron nada en las vacaciones, no estudiaron nada, así que este año no lo voy a hacer así, porque lo había dejado para agosto el parcial. No voy a hacer este año eso. Ahí tienen una semanita más para estudiar y después descansan tranquilos. Bueno, me parece perfecto, profe. Bueno, chicos, a mí también. Yo les dije que esto lo podíamos combinar y no tenía ningún problema en tomarles ese día. Ya después me lo voy a cambiar en mi agenda. Perfecto. Bueno, chicos, tienen mucho para trabajar, como siempre. ¿Hasta qué ejercicio podríamos hacer? Y les di, a ver,